¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, qué bueno hacer un pequeño recuento de lo que estaba pasando en Colombia, en Antioquia, en ese siglo XIX post-independencia. Después de esas guerras de independencia, en donde pues logramos, digamos que liberarnos de la corona española, viene un periodo muy extraño en donde forman un solo país tres naciones que después se van a dividir, que son Venezuela, la Nueva Granada y Ecuador. Ellas formaban juntas la Gran Colombia, y apenas tuvo que después de 1830, 31 tal vez, ya la Nueva Granada se ha escindido de Venezuela, de Ecuador, y empieza su vida republicana. Pero esa vida republicana no es tan fácil, es que crear un país no es fácil, no había vías, no sabían si guardar la propia producción agrícola, si importar, si exportar, no tenían resguardos aduaneros, no había una policía establecida, fue un siglo lleno de guerras civiles, es decir, y si a eso le sumamos que hacer un país nuevo no es fácil, sabiendo por ejemplo que España todo el tiempo había tenido los límites de sus posesiones cerrados a extranjeros. Cuando somos ya una propia nación, los extranjeros llegan a la Nueva Granada a empezar a explotar las riquezas minerales que había aquí. Entonces se estaba moviendo mucho, había muchas cosas. Qué bueno, Memo, pues que hablara un poquito sobre esa otra historia post-independencia. A ver, si nosotros vamos a hablar de la posindependencia, pues todavía no podríamos hablar porque no nos hemos independizado. Eso, yo creo que eso es claro. Pero sí hablar de ese momento en el que la nación comienza a construirse. Todavía no la hemos construido del todo, pero es el momento en que la nación se comienza a construir con muchos problemas, como tú misma notabas ahora. El primer problema es que falta una estructura para reconocer el país, o sea, que hayan unas instituciones, que el gobierno esté presente en las tierras que acredita. Por ejemplo, muy poquito se ha estudiado sobre la presencia de ingleses permanente en el Golfo de Urabá y en Urabá, trabajando la madera, explotando la madera, porque nadie se dio cuenta. O sea, mientras los cunas y los catíos aprendían inglés para poder hablar con los ingleses, nosotros aquí nos debatíamos en unas guerras civiles donde nadie estaba enterado de nada. O sea, era un país donde la falta de vías fraccionaba el mismo país. O sea, había lugares donde no podía pasar porque ahí comenzaba la selva, ahí comenzaba la zona muy montañosa, etcétera, y en esos lugares vivía gente, pero esa gente que vivía ahí hacía sus propios gobiernos, aparecía algo que es muy bueno explicar, que es la palabra para. O sea, para traduce al lado de, entonces ahí habían paragobiernos. O sea, donde no llegaba el gobierno se creaban otros gobiernos, y esos gobiernos trataban de solucionar la problemática de la zona con leyes propias y respetaban constituciones, etcétera, porque más antes que leyes lo que había eran unos pactos para poder seguir ahí. Pactos entre los ingleses, por ejemplo, y los indios catíos, con los cunas, cómo iban a funcionar, cómo iban a hacer esos intercambios. Ya los ingleses tenían una experiencia muy grande de intercambio y de convivencia con los indígenas en los Estados Unidos, por ejemplo, donde los iroqueses pelearon contra los revolucionarios norteamericanos juntos. O sea, entonces ya sabían cómo era la mentalidad más o menos de los americanos, cómo era el tipo de intercambio que necesitaban, y vinieron acá. Igualmente mucho francés trataba
o entraba en el país ya porque traían armas que depositaban, como dice Arthur Uslar Pietri en un libro precioso que se llama La isla de los Robinsones, que traían armas y las depositaban a las orillas del mar, pero esas orillas del mar pertenecían a las haciendas de grandes señores. Entonces nunca hubo un control exacto sobre el mundo del siglo XIX, a excepción hecha de las guerras que se iban dando y de las formas, digamos, de sobrevivencia que se fueron creando a lo largo de ese siglo por parte de la gente. Entonces nosotros veríamos el siglo XIX como un siglo que la historia ha registrado en guerras, pero no en las situaciones que se daban alrededor de esas guerras. Nosotros tenemos una historia muy peligrosa y es que es una historia cifrada en personajes y no en situaciones. El personaje realmente es un referente para decir existió fulano y a partir de eso pasó esto, pero lo que hay que tener en cuenta es que el personaje no aparece solo, el personaje lo crea una situación y esa situación es la que lleva a que ese personaje de manera coyuntural aparezca en escena y en un momento dado pues le hagan estatuas, le hagan biografías, etcétera, pero esos personajes no aparecen solos, algo estaba pasando para que apareciera. Entonces veríamos ese siglo XIX primero como un siglo donde muchas rutas de Colombia son rutas para extranjeros. Incluso pues leyendo un libro de Julio Verne que trata sobre Colombia y Venezuela, que se llama, bien que mal traducido, El imponente Orinoco o El asombroso Orinoco, él suelta una frase muy particular en ese libro, que los europeos pensaron entrar a Colombia por el río Meta en el siglo XIX para desarrollar a Colombia a la manera de las grandes colonias europeas. Entonces, mirando un mapa es muy bueno ver el río Meta, hasta dónde llega el río Meta, y ver que ya entre los geógrafos europeos estaba claro que la entrada a Colombia tenía que ser por el sur, que el desarrollo se iba a dar por el sur. Esa es la propuesta pues de Julio Verne, que leía una geografía universal de un hombre que estuvo en Colombia, que era la geografía universal del Liceo Reclí, y que le dedica un buen pedazo a Colombia, hablando de las variedades que presenta el país, de la geografía, de la biodiversidad, del clima, del cielo, etcétera, etcétera. Y en 1800 ya había estado en Colombia, que esta es una cosa muy interesante, y por eso los extranjeros se interesan en Colombia. Había estado Alexander von Humboldt, el gran geógrafo. Es más, la geografía como ciencia aparece en Colombia. Aquí es donde von Humboldt empieza a establecer que la geografía no es un elemento para describir la Tierra, sino que es una ciencia, en tanto que está hablando de geografía, fauna, flora, cielo, climas, componentes de la tierra, minerías, etcétera, etcétera. Entonces, que va a ser muy interesante cómo von Humboldt empieza a configurar en Colombia lo que después va a ser esa geografía científica de la que va, o en la que va a trabajar mucho el sabio Caldas. Sabio Caldas, que era completamente maravilloso, que fue el asombro del mismo Humboldt y que por cuestión de amores de Humboldt con otro no se llevó al sabio Caldas con él. Entonces habría que empezar como desde ahí. Hay un hombre que viene de Alemania, que es muy amigo de Goethe, y que se interesan en el trabajo que está haciendo José Celestino Mutis. José Celestino Mutis viene trabajando el problema de la quina,
le están dando solución a una de las problemáticas grandes del siglo XVIII, que fue la química y la química farmacéutica. O sea, la quina se buscaba, y José Celestino Mutis va a dejar un gran libro sobre la quina, como el gran febrífugo, o sea, como algo que bajaba la fiebre. Paralelamente a eso, José Celestino Mutis, al que se le debe el Observatorio Astronómico de Bogotá, estaba muy interesado en crear otro observatorio astronómico para crear lo que él llamaría o quería llamar el meridiano de Bogotá. Había un meridiano de la ciudad de Greenwich en Inglaterra, había un meridiano de París, y ahora crear el meridiano de Bogotá. Vale la pena notar de que ese observatorio astronómico fue el primero que se hizo en América importante, y todavía el observatorio de Bogotá pues sigue siendo muy interesante porque permite ver el cielo que tenemos sobre nuestra región y prever un montón de cosas como el clima, la exactitud horaria, etcétera. Paralelo con esta gente que trae la ciencia, pues van a llegar un montón de aventureros. Van a llegar un montón de personas que han trabajado en el Caribe o que viven en el Caribe. Por ejemplo, ahí es donde uno se entera que Quibdó era una gran ciudad. Era una ciudad muy afrancesada y que permitía que la gente que venía de las islas del Caribe, viene a ser oriental, entre ellas Jamaica, por ejemplo, podían entrar a Colombia por el río Atrato. Esa ruta del Atrato la tiene muy clara Jorge Isaacs en La María, en el segundo o tercer capítulo de La María. La tiene muy bien trazada y sabía que existía. Eso permitía que entraran un montón de ingleses y que esos ingleses se afincaran en muchas partes del Chocó. Después los antropólogos van a descubrir que entre las danzas chocuanas, hay un montón de contradanzas que son inglesas y que eran contradanzas que bailaban los marineros ingleses y que se vuelven parte de la cultura chocuana, por ejemplo. Entonces eso va a implicar pues la presencia de ingleses en esa zona, la presencia de franceses, porque Quibdó era francesada, o sea, ya alguien hablaba francés, y al mismo tiempo hay un gran desplazamiento de gente que se interesa en la minería. Por esas tierras pues todavía está el oro, que ha sido lo que han sacado los españoles. Los españoles se dedicaron muy poquito a sacar cobre, a sacar platino, a sacar hierro, porque al fin y al cabo es una conquista codiciosa, es una conquista hecha por guerreros, no por gente inteligente, pues por gente dedicada a pensar la industria, a pensar el desarrollo, etcétera. Y van a darse mucha presencia de ingleses en la minería, de alemanes, suecos. Por eso no es de extrañar que hayamos tenido un poeta muy antioqueño de apellido sueco, que es León de Greiff, por ejemplo. ¿Cierto? Que eso quiere decir que los de Greiff llegaron, que llegaron los White, que llegaron los Johnsons, que llegaron un montón de gente, incluso los Moore, y llegó Moore, que se interesaba mucho por la parte de Medellín, pero como era protestante, tenía problemas porque este era un mundo católico, y mucha gente que descendió de Moore después se llamó Mora, cambiando el apellido. Eso pues son cosas muy interesantes. Si fuera eso hay historiadores pues que dan más razón de eso. Entonces veríamos ese siglo XIX, primero la búsqueda de metales. Hay que tener en cuenta que los europeos se interesan mucho en los metales y en la madera, porque Prusia, lo que después se va a unir con algunos principados alemanes, va a conformar Alemania, pero los prusianos están construyendo muchas armas.
y necesitan buenos metales y están construyendo muchos barcos y necesitan no solamente metales sino madera, o sea, la explotación de la madera va a ser muy importante y necesitan encontrar oro para poder fortalecer sus economías. Pero es que en esa época en Europa no había grandes yacimientos de oro. No, Europa realmente ha sacado el oro de otras partes. Porque por ejemplo, cuando un señor sueco que se llamaba Pedro Nícer estuvo en Antioquia, en la provincia de Antioquia, y estuvo haciendo un estudio en el lecho del río Porce, él se atreve a decir que es la región del mundo más aurífera que él ha conocido. Claro, era que ellos conocían el oro, pero no tenían oro. El oro en Europa ha sido muy pobre, muy poquito. O sea, en esa época, pues yo creo que metían la mano así al lecho del río y la sacaban con oro. Es que me hace acordar de un historiador inglés que tiene apellido español, seguramente nieto de viejos republicanos que se fueron a Inglaterra, que se llama Felipe Fernández Armesto. Cuando él habla en un texto muy bello que es en 1492, cuando habla del rey de Mali. El rey de Mali era el hombre que más oro tenía en ese momento. Y el sueño era ir donde el rey de Mali, a que el rey de Mali le diera oro. Después a ese rey de Mali, como dijimos en algún programa, lo vuelven uno de los 3 reyes magos. Entonces aparece el rey negro mago que lleva el oro, ese es el rey de Mali. Entonces que esa presencia del oro en manos del hombre negro era importante porque representaba el gran yacimiento de oro cercano de Europa. Poder bajar hasta la mitad de África, llegar a Mali y subir grandes cantidades de oro. Entonces ellos sí sabían del oro, dónde se daba el oro. Por eso cuando usted habla de Pedro Nícer y de muchos que llegaron acá, ellos conocían muy bien el África, y al conocer muy bien el África hacían comparaciones con la Nueva Granada, con América Latina, o sea, los climas, los ríos, y sabían si eran auríferos o no eran auríferos. Y de esa América del Sur, el oro estaba básicamente en la provincia de Antioquia. Claro, es que la provincia de Antioquia es la que más oro ha tenido. Incluso cuando uno lee, por ejemplo, sobre la llegada de los judíos sefardíes a Buenos Aires, y de cómo se establecían en Buenos Aires en el siglo XIX, y cómo muchos de esos buscaban el norte y era llegar acá. Atraídos por el oro. Atraídos por el oro y por las maderas. O sea, es que no solamente era una búsqueda de oro, era una búsqueda de maderas finas, como la teca, por ejemplo. Entonces, es muy particular de que en la República Argentina hay una zona que parece de antioqueños, que es la región de Córdoba, y como esa región es Antioquia y como esa región es Veracruz en México. O sea, se crean los 3 focos, buscando o tratando de establecerse en una zona de alto comercio. Entonces Antioquia pues llegó a tener tanto oro que en la mina del Zancudo se imprimió moneda inglesa, pues es las famosas morrocotas de las que hablan las gentes viejas, que alguien conoció una morrocota. Por aquí se movía la libra esterlina, y era porque las minas del Zancudo, que las había, el dueño era Coroliano Amador, un hombre que tuvo todo el dinero del mundo, dio con una mina en la mina del Zancudo, en Titiribí, lo que llaman hoy en día Sitio Viejo, y ahí el oro casi que saliera a montones. Y no sabían qué hacer en ese sitio, porque es la única mina de oro limitada por una región tremendamente fértil. Eso es muy raro en el mundo, porque Titiribí son 2 formas de la tierra que confluyen ahí, pero donde una es completamente distinta a la otra. La una mineral y la otra agrícola. Más o menos, pero es tremendo. Eso pues para los que saben de tierras y todo eso es una cosa maravillosa. Entonces llegaba esta gente buscando el oro, buscando maderas y buscando optimizar la geografía que habían leído de Humboldt. Es que Humboldt creó un montón de ilusiones.
Y muchos vinieron siguiendo esas tesis de Humboldt. Después, a finales del siglo XIX, el que crea la gran potencialidad de venir a Colombia es Eliseo Reclus, cuando escribe ese tratado enorme de geografía mundial, de geografía universal, que es en el que se basa Julio Verne, por ejemplo, para escribir El asombroso Orinoco y para escribir otra novela que se da en el Ecuador que se llama La Jangada. Sí, porque es que todo el mundo está creyendo que Julio Verne pues no era de cosas de la luna o de gente en el aire, no, fue un hombre muy preocupado por la geografía, y lo lindo de esas dos novelas es que tocan con nosotros, tocan con el problema del oro, tocan con el problema de la madera y con lo que después sería la madera en la medida en que el mundo se iba industrializando, que eran las resinas que producía la madera, entre ellas una resina, no una resina sino una savia muy importante que causó muchas tragedias, que fue el caucho. O sea, Julio Verne escribiendo sobre Colombia básicamente. ¿Cómo se llamaban esas novelas, Memo? Se llama El asombroso Orinoco o el magnífico Orinoco, no me recuerdo, donde el problema es que se plantea Julio Verne ahí, es donde nace el Orinoco. Si nace en el río Guaviare, lo que implica que el río uno de los ríos más importantes de América tiene origen en los Andes colombianos, o si nace en otro río en Venezuela. Y ese pretexto le va a servir para explorar el sur de Colombia y el sur de Venezuela. Qué lindo. Claro, el otro se llama La Jangada. Eso... O sea, Julio Verne habló de todo el mundo, lo triste es que nadie lo lee o la gente cree que la vuelta al mundo en 80 días y se acabó. Claro. Pero es eso, o sea, el mismo Julio Verne se interesó en nosotros por el desafío universal de Eliseo Reclus. Que Reclus se camina todo esto y él dice, esa gente se está pudriendo en la riqueza, lástima que sean tan ciegos, lástima que no vean lo que tienen. Ahí viene la primera acusación contra nosotros. O sea, buscamos vivir del clima, de lo que daba la región, de lo que sea, pero sin hacer ningún esfuerzo. O sea, hubo todas las posibilidades, pero mejor nos dimos a la guerra, a la pelea, a usar mal las tierras, a utilizar tierras de siembra como tierra de ganado, a desplazar gentes, etcétera, todo lo que fue pues el siglo XIX y que aún hoy en día en el siglo XXI seguimos viviendo. También el siglo XIX va a provocar desde el XVIII realmente ese movimiento maravilloso de gente y maravilloso, interesado, con problemas de todos los índoles, que se llama la colonización antioqueña. Porque en 1791 se funda la primera gran población que se llama Sonsón. Esto que es un logro enorme que después, no sé por qué no se convirtió en ciudad, debería haber sido la ciudad más importante después de Río Negro. Y para poder crear un gran territorio que se uniera a través de dos ciudades. Uh-huh. Entonces a la creación de Sonsón, donde mucha gente avanza, hay unos intereses, hay una gente que tiene unas tierras, que se basa en otra de las problemáticas grandes del siglo XIX en Colombia. ¿Quién es el dueño de las tierras? ¿Y qué tierras pertenecen al Estado? Porque cuando empiezan estas colonizaciones salen a flote un montón de concesiones, incluso muchas concesiones realengas, o sea que las había dado el rey, uh-huh. Y sin saber si eso era cierto, si no era cierto. Y además las extensiones eran tan grandes que nadie alcanzaba digamos que a caminárselas enteras. Y a eso súmele que los estacones que las limitaban se iban corriendo solitos. Sí, claro, eso iba dando. Entonces aparece ese movimiento, ese desplazamiento humano que permite unos estudios muy interesantes, donde los más pobres iban, desmontaban, quedaban, después sembraban,
quedaban debiendo un dinero, entonces otro iba y les cobraba el dinero y se quedaba con las tierras que ya estaban desmontadas, entonces tenían que seguir desmontando otras tierras, etcétera, etcétera. Eso pues ya es como tema para otro programa. Pero esto llevó a una cosa muy interesante, sobre todo en Antioquia, que Antioquia siempre fue fue un sitio muy poco poblado por comunidades indígenas debido a los problemas que tenía el sitio, demasiadas montañas. Y también por las creencias de los indígenas, que donde había muchas montañas había mucho terremoto, en tanto que la tierra se arruga y por eso hay terremotos. Hoy en día sabemos que sí. Hoy en día sabemos que sí. Y por las malas calidades de la tierra, porque realmente son valles muy estrechos, es como el Valle de Medellín, el Valle de Aburrá, que es un valle muy estrechito para poderlo aprovechar bien. Por eso esta ciudad ya está que revienta, es porque está metido donde no se puede extender. Claro. Entonces nosotros densificamos la ciudad creando viviendas verticales y cada vez la parte de abajo se vuelve mucho más complicada. No fue, para poner un ejemplo, mientras los norteamericanos tienen un gran río que es el Mississippi, que se llama el padre de las aguas, y unos enormes valles alrededor de la vega del Mississippi, ellos logran prácticamente resolver el problema bodega de los países, o sea, el problema alimenticio del país. Nosotros con los valles tan estrechos que tenemos en Antioquia no logramos resolver eso, porque además la gente se asentó en el valle, se asentó en la parte más fértil y hemos tratado de sembrar en la montaña. Por eso la última propuesta es sembremos pues café, que es cosa de heladera, y sembremos papaya, pues que son cosas de heladera, o ya cuando se entra en la última fase de la colonización antioqueña, que es cuando ya se encuentran con Urabá, vamos a volver eso bananero, vamos a volver eso arrocero, etcétera, etcétera. Ahí los valles se amplían, pero los valles nuestros son muy, muy estrechos. El Valle de Río Negro, el Valle de la Ceja, el Valle de Medellín, son tremendamente estrechos, y por ser tan estrechos entonces no hubo grandes conglomerados indígenas. También porque nunca hubo un animal que seguir. O sea, mientras los indios pieles rojas se extienden por toda la llanura norteamericana detrás del bisonte, los nuestros tenían que quedarse, sembrar. Entonces, cuando uno le dicen quiénes vivían en el Valle de Aburrá, los aburráes, ¿qué les pasó? ¿Se ahorcaron cuando llegaron? Pues sí, puede que no. Puede que se daban tan poquitos que los ahorcaron a todos. Y después el cronista Zagrela escribe diciendo que fue que se ahorcaron. O los ahorcaron, porque no eran mayorías. O sea, por eso en Colombia nunca hubo un imperio, ni siquiera los chibchas lograron un imperio, porque estamos pegados a los Andes y no hay el gran desarrollo costero que se van a tener los incas, por ejemplo. Entonces en Colombia nunca hubo un imperio por eso. Pero los Andes no pasan también por Perú. Sí, claro, pero tienen una gran costa y un gran desarrollo costero, lo que les permitió a ellos y a los incas. Es que también hay que tener en cuenta, los seres humanos no son igual de inteligentes en todas partes. Claro, les viene el problema pues de la inteligencia. Mientras los incas lograron hacer caminos, lo hicieron el Cusco le decía la Roma de América, por la cantidad de plazas, la cantidad de estatuas, el trabajo de la piedra, lo que ya exigía la aparición de una herramienta, el estar puliendo, el saber geometría, el saber de física. Los nuestros construían con paja. Ahora eso no es malo, porque construían con lo que más había, claro, que era paja. Claro. El otro construía con piedra porque no tenía piedra. Pero el nivel de dificultad es el que desarrolla la inteligencia. Entonces, como decía Alba alguna vez en una carta a Mutis, a los amigos de Madrid,
que preguntaban, hombre, esa gente por allá son inteligentes o no, y dice, yo no sé, es que hay mucho plátano. O sea, hay tanto para comer, la gente mete la mano al río y saca un pescado enorme, que es muy difícil que esa gente se haga preguntas, se la pasan es haciendo la digestión. Es un problema que nos ha llegado hasta ahora. Nosotros el único animal que sabemos comer más o menos es la res y el cerdo, pero más o menos. O sea, el animal que más se cría es el conejo. Si se comiera carne de conejo, cantidad de gente comería conejo. Pero como a nadie le gusta el conejo, todavía sigue pensando en la res. Claro. Entonces está implicando las abundancias que hubo antes. Entonces en ese siglo XIX también se va a dar otro fenómeno muy interesante, que es el desarrollo de caminos. Y yo creo que esto nos va a permitir de pronto hacer un programa sobre la arriería. Esos caminos no fueron construidos, digamos, sobre los que ya habían demarcado los pueblos indígenas. No, porque en la colonización antioqueña aparecen pueblos donde no estaban los pueblos indígenas. O sea, naciones indígenas, en su gran mayoría. Por ejemplo, en Colombia la mayoría de las ciudades tienen nombres indígenas. Tunja, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, conservan los nombres indígenas. Nosotros tenemos muy poquitos nombres indígenas en el departamento de Antioquia, solamente los del norte, que ya son residentes, Apartado, Troandó, Chigorodó, que es lengua catía y que está diciendo con la partícula do, que son pueblos que están al lado de un río. Esto que es muy bonita, pues el uso que ellos le dan. Y cerquita a Medellín tenemos Titiribí, tenemos Itagüí, el resto no. El resto son nombres españoles, ¿cierto? Desde la misma Medellín. Claro. Es que es muy particular. Si aquí hubiera habido un asentamiento importante en el Valle de Aburrá, esta se llamaría Aburrápolis o cualquier cosa pues por el estilo, pero se llama la Villa de la Candelaria de Medellín. Claro. Es muy particular, lo que implica que no había un conglomerado importante indígena. Entonces empieza esa colonización antioqueña, hay que unir un montón de pueblos que fundan los antioqueños, son Manizales, todo lo que era la selva del Quindío, y allá fundan algo que no existía, que era Armenia, ¿cierto? Que es una cosa muy particular. Entonces había que juntar Río Negro con Sonsón, con Medellín, con Antioquia, es muy interesante. Y es entonces, cuando aparece el antioqueño a punta de hacha y machete despojando. Hay que crear esos caminos, ¿cierto? La colonización se meten, por ejemplo, todo el suroeste. Es que esos pueblos del suroeste son muy particulares porque empiezan a llamarse Concordia, empiezan a llamarse Salgar, Bolívar, Jericó, Jardín, y hay que crear los caminos. Ahí no habían caminos de ninguna naturaleza. Mientras en el Imperio Inca y en el Imperio Azteca las ciudades se unen por caminos hechos por esos imperios, no va a pasar así en Antioquia en el siglo XIX, ¿cierto? Nosotros el Imperio Inca, el Perú, que según Pedro Cieza de León empezaba en Santa Fe de Antioquia, realmente empieza en la ciudad de Cali, donde estaban los indios calis, que eran tributarios de los indios de Popayán, que ya eran incas, Popayán, Quito, hasta llegar ya al Cusco y toda esta cosa. Entonces, ahí, en el siglo XIX nuestro, aparece el arriero, y ese arriero buscará los mejores caminos. Para eso usa la mula. La mula es la que abre los caminos. La mula
debido al efecto táctil que tienen en los cascos de detectar si la tierra está firme, si no está firme. Y entonces la mula va haciendo el camino, y el ancho del camino lo crean las dos cargas que trae al lado y lado. Sí, eso las petacas. Sí, claro, eso es muy interesante, porque eran tierras que estaban en concesión, que alguna vez se habían caminado, pero que no tenían nada interesante ahí, porque Antioquia toda se centró entre Marinilla, Río Negro y Santa Fe de Antioquia. Esa fue la pelea, nadie miraba al suroeste, nadie miraba al norte, etcétera, etcétera, porque eso hacía parte de otras gobernaciones o de otras capitanías. Memo, quiero retomar un poquito en el tema anterior, cuando usted mencionó que el Valle de Medellín es un vallecito muy estrecho. Yo he oído a Juan Luis Mejía diciendo que esto no es un valle, sino una cañada, de lo estrecho que le parece. Entonces la pregunta que me surge es, pues, ¿por qué decidimos poblar un valle que aparentemente no tenía las mejores condiciones para recibir población? A ver, hay una parte muy oscura de la historia antioqueña, y es que pasó en el momento de la independencia. Todos se saltan a pedazo. ¿Cierto? Saber aquí qué pasó en 1814, hay algunos daticos, algunas cositas, aparece don Juan del Corral, la independencia, pero ¿ay qué pasó? Realmente, ¿hay una independencia o no la hubo? No sabemos. No sé los historiadores qué vayan a hacer para poder documentar ese faltante, ese limbo que se crea entre 1800 y 1830, que es un limbo muy grande. Esto al fin y al cabo, aquí venía, se refugiaba a Córdoba, le ayudaban a Córdoba, el antioqueño que había, y después lo va a demostrar en las guerras civiles, era un antioqueño muy conservador, un antioqueño que no le gusta ir a las guerras, etcétera. Y alguien dijo una vez, y yo creo que sí, que la provincia de Antioquia fue una de las provincias más realistas que existía en ese momento. De buena parte de los antioqueños o se opusieron a Bolívar o pagaron para que lucharan contra Bolívar, porque al fin y al cabo los antioqueños son, aparte de que mucha gente aquí pues le encanta decir que desciende del indio tal, realmente la inmigración antioqueña es la más tardía que hay en Colombia, por eso el antioqueño es tan distinto a los demás. Eso le molesta a mucha gente, pero hay que reconocerlo. Son los últimos que llega mucha gente a finales del siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX, etcétera. Gente que trae muy claro el mundo de la monarquía, que no se quiere meter en revoluciones, etcétera. Y alguien dijo, y no me acuerdo quién es, para mí esa teoría me parece muy, muy, muy verosímil, de que Santander castigó a la provincia de Antioquia por haberse rebelado contra Bolívar, y que esa provincia de Antioquia, que tenía la capital en Santa Fe de Antioquia, recibió la orden de trasladar la capital a Medellín, para obligar a esta provincia a empobrecerse. O sea, Santa Fe la Santa Fe de Antioquia estaba a la orilla del río Cauca. En ese momento, geográficamente y estratégicamente hablando, estar a la orilla de un río ancho era muy importante para el desarrollo de una ciudad. Pero cuando se encuentran con Medellín, en Medellín podrían desarrollar una ciudad, pero que no tendría las garantías de otra, porque le quedaba lejos el río Cauca y le quedaba más lejos todavía el río Magdalena. Claro. Eso suena a castigo. Claro. Y de esa manera se castigaba en las guerras a muchas capitales. O sea, si eso lo hizo Santander, tomó el ejemplo pues que le había dado la historia. Medellín se volvió un cruce de caminos, o sea, el cruce obligado entre Santa Fe, Antioquia y Río Negro, para ir a la Girardota, para ir a la Estrella.
Y aquí se hacen unas fundiciones de oro, todavía hay una por ahí, la Fundición Gutiérrez por la 33, todavía se ve la chimenea, y aquí comienzan a fundir oro, aquí comienzan a buscar a ver qué hacemos con la gente que se está yendo de Río Negro, de Marinilla para la colonización antioqueña, cómo los sentamos aquí, esto aquí qué va a ser un centro del ejército, esto qué va a ser. Muy poquito se sabe de eso, muy poquito. Es una ciudad que ni el Cojo Benítez es capaz de leerla bien, aparte de que el Carnero de Medellín es como el único documento que se tiene. Cuando los novelistas empiezan a analizar eso, el caso de Carrasquilla dice aquí no, todo el mundo aparenta, aquí nadie dice de dónde es. Esta es de las poquitas ciudades que no tiene clase patricia, o sea, no tiene fundadores. Ajá. Nosotros no sabemos quién fundó a Medellín y qué hizo, pues le cuentan a uno. Ajá. Que vino Rodas, que vino Campuzano, hay un edificio en el centro de Medellín que es Tejelo, pero una calle. No sabemos. Pues hay noticiecitas. Claro. Puede estar listo, pero no hay desarrollo de ciudad. Pues sí, porque por ejemplo los manizalitas, los pereiranos, los armenios saben perfectamente quiénes fueron sus fundadores, Sí, tienen los apellidos, claro. se tienen en la plaza central. Y nosotros sabemos quién fundó Santa Fe de Antioquia, pues que es claro eso. Claro. Pero en Medellín no. Entonces hay mucha gente, no, que apareció fulano, que apareció Perencejo, que hubo un primer gobernador, donde quedaba antes el edificio de las empresas públicas. Pero lo que se dice es que eran las fincas de las personas más adineradas en Santa Fe de Antioquia, las fincas las tenían en el Valle de Aburrá. Eso es parte de lo que se dice, porque también se dice que el Valle de Aburrá era un paso de cuatreros impresionante, que por aquí pasaba un montón de gente sin ton ni son, sin ley ni religión. Pues eso es para escribir una buena novela de qué puede suceder ahí. Sin embargo, aquí se empieza a ver una ciudad y esa ciudad va misteriosamente a desarrollarse en contra de todas las posibilidades urbanas que se conocían hasta el momento, porque Medellín no está a la orilla de un gran río, no está a la orilla de un gran lago, no está a la orilla del mar, no está dentro de un cruce importante de caminos. Pero eso se pega de un momento a otro una ensanchada impresionante, claro. Porque es que en 1790 Medellín tenía 8 cuadras. Claro, porque se convierte en la capital. Y al convertirse en la capital de la provincia, aparece el gobierno de la provincia. Entonces la gente tiene que venir aquí a legalizar tierras, a hacer un montón de cosas. Al lado del gobierno aparecen los bancos, aparecen los que prestan dinero, hay que vivir al lado del gobierno, etcétera, etcétera, y la ciudad aparece, se industrializa. Yo creo que eso lo tenemos que dar para otro programa, porque es que esto es muy largo, debido a que Medellín es una de esas contradicciones importantes que tiene el mundo de la urbanística, de cómo se desarrolla esta ciudad donde no se podía desarrollar. Bueno, pues así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema El siglo XIX en Antioquia.